el asunto es que justo regresamos por esta filtración que sí filtración a las redes sociales, pero extracción ilegal de datos de periodistas. Y me parece, hice una reflexión posterior a acudir porque yo sé que esa es la razón por la cual muchos compañeros no les agrada mi presencia en ese espacio. De verdad, cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero cuando la secretaria de Gobernación dijo que me pasaran que me dieran la palabra, los que estaban junto a mí, todos como si fuéramos rebaño. Y yo dije, a ver a qué hora sacamos, a ver quién, aquí va a haber leche, habrá leche, brotará, no sé. Es que literal, literal, todos. Y yo, ay, hijos, no se enojen tanto. Pero entiendo por qué la molestia. Y parte de este análisis que hacen, que hago sobre todo, y que hacemos mucho, sobre todo la audiencia, la gente lo hace, que es lo peor del caso. No es como que fuera una situación que no, ajá, un secreto a voces, no, que no lo quieran ver o que no se enteren, es otro tema. O que fuera la Ajá, cuestión o que estuviera política. descubriendo el hilo negro. No, no, no. En realidad hay una molestia por parte de los de algunos, y no generalizo, aunque luego parece que omiten que digo esta parte. No generalizo, pero sí existe como mucha flojera dentro del gremio. Lo dejaré de esa manera. Pereza, ¿no? Por hacer las cosas. Y hasta pereza por darse cuenta de lo que la gente, la audiencia opina sobre nosotros, y me incluyo ahí porque también yo leo, como a veces me refrescan, me recuerdan mi árbol genealógico, pues cada quien, ¿no? Pero independientemente de eso, lamentablemente, mientras en las conferencias de vespertina se daban estos datos sobre lo que había pasado con esta vulneración de un portal de presidencia donde hay datos sensibles sobre reporteros, 260, casi 300 reporteros que acuden a las conferencias. Lo que el exhorto que hacía el gobierno es denuncien, ¿no? Si ustedes se sienten en peligro, nosotros vamos a presentar una denuncia, obviamente, pero ustedes denuncien. Y escuché a más de uno, no, ¿por qué? ¿Para qué? No, ustedes denuncien, lo tiene que hacer el gobierno. Y esa es una expresión que hemos escuchado también en la población. Esa población que quiere que todo lo haga el gobierno y que no quieren tomar acción y no quieren hacerse responsables de absolutamente nada. Ojo, no estoy diciendo que en este caso los reporteros sean responsables de esta vulneración, claro que no, pero por supuesto que cuando tú eres víctima tienes que presentar una denuncia. Eso sí es O sea, obligación. esa sí es tu obligación, presentar una denuncia. Si te estás quejando, tienes que alzar la voz y no Y eso nada va a más ir cambiar. a exigir que te digan qué van a hacer y ahora cómo ellos te van a resolver el problema. Cuando, ojo, sí existió yo sí lo quiero llamar un error por parte del que lleva a los sistemas de presidencia. Pero vamos a partir justamente por esta información. ¿Qué es lo que pasa? La información más importante que dan desde esta vespertina es que no fue un hackeo, como se estuvo diciendo, sino que alguien desde España utilizó datos utilizó un usuario y una contraseña que de una persona que tiene aproximadamente 2 años que no trabaja en presidencia para ingresar al sistema. O sea, es un acceso no autorizado que denominan una extracción ilegal. Aquí es importante decir que yo sí, desde este punto de vista, yo sí, ahí sí hay un error por parte de ellos, porque independientemente de la razón por la que esta persona ya no trabaje en presidencia, en el primer momento que deja de trabajar ahí, sea cual haya sido la razón, das de baja al usuario. O sea, inhabilitas la posibilidad de acceder a través desde esa cuenta. Y eso es exactamente lo que no pasó. No podemos decir que esa persona, de la que no sabemos su nombre por el tema de la investigación, porque eso también molestó a muchos compañeros de la prensa. El argumento era, ¿cómo es posible que se vulneren nuestros datos, pero no nos puedan decir cuál fue el usuario desde el que se vulneraron nuestros datos? Por temas de investigación lo hemos platicado, a veces este tipo de cosas nos parecen como los derechos humanos de los delincuentes, ¿no? ¿Por qué los delincuentes sí hay que respetarles sus derechos humanos cuando ellos evidentemente no respetaron los derechos de la otra persona o de las personas a las que han vulnerado? Pero son de estas cosas que uno tiene que hacer para que las investigaciones lleguen a buen puerto. El argumento de lo que dicen en presidencia es que fue un acceso no autorizado desde esta cuenta, que se tiene que investigar. No podemos asegurar que la persona o del usuario del que se vulneró efectivamente fue la misma persona, todavía no podemos asegurar esto, pero quiero que escuchen un poco de lo que se dijo en esta conferencia por si usted se lo perdió, porque son algunos datos que iremos explicando en un momento más.
Sí, muy buenas tardes. Primero precisar que el acceso no autorizado a información no fue a la base de datos de los periodistas acreditados en la Presidencia de la República, sino a un archivo que contenía una información parcial de periodistas que han sido acreditados en la fuente presidencial. Esto es importante para que, digamos, acotar esta información, porque no fue a la base de datos, sino a un archivo que se encontraba en una página que se va a detallar cuál era su tarea, bueno, cuál es su labor. Entonces, voy a hacer un recuento de los hechos. Ustedes han sido informados desde el viernes de y como nosotros, alrededor de las 2 de la tarde nos enteramos, tuvimos conocimiento de la probable vulneración de información del sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República, como fue de conocimiento público. A partir de ese momento se notificó a la Dirección General de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, quien de manera inmediata coordinó cerrar cualquier acceso al sistema de acreditación de prensa de la Presidencia de la República. En segundo lugar, se aplicó el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, que es el que se aplica en estos casos en cualquier dependencia que ve vulnerado su sistema de información. Y se realizó al mismo tiempo la notificación correspondiente del incidente ante el Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos adscrito a la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, de manera paralela, el mecanismo de protección de periodistas y activistas actuó a petición de parte de manera inmediata. Hubo periodistas que contactaron al mecanismo y ya desde ese momento el mecanismo de protección ya estaba actuando en función de lo que se le denunció. Enseguida, la Guardia Nacional procedió a cerrar el sitio donde se alojaba la información extraída ilegalmente, de tal manera que ya la información, al menos del sitio que la estaba brindando, comercializando o compartiendo, ya no se está haciendo, ya ese sitio se dio de baja. Así que a partir de este incidente, de acuerdo a la ley, la autoridad correspondiente tiene 72 horas para notificar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia, al INAI, de tal manera que hoy por la tarde, hace un par de horas, se notificó a esta instancia, al INAI, y se le entregó el reporte técnico que tanto la Guardia Nacional como la Coordinación de Estrategia Digital Nacional elaboraron respecto a este incidente. Asimismo, de manera paralela, se notificó a todos los periodistas afectados cuyos datos fueron expuestos de manera ilegal y que pudieran sufrir alguna vulneración de sus derechos. En tiempo y forma se hizo esto y de tal manera que el gobierno de México está actuando primero para evitar que se prolifere esa información. En segundo lugar, está realizando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por esta extracción ilegal de información del sistema del gobierno de México. Al mismo tiempo, como aquí se va a exponer, el mecanismo de protección de periodistas, pues va a garantizar y proteger la seguridad de quienes sientan y crean que esta vulneración de datos puede afectar su seguridad o su situación personal. Esta es la información que tenemos de los hechos y, bueno, pues lo que podemos señalar en para precisar esta información que se extrajo ilegalmente y que es parcial, afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos. Aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas, solo 263 había sus datos personales en su conjunto. Es decir, había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo, había 63 pasaportes, uno más ilegible, que no se puede ver el contenido ni la identificación. Había dos currículos, 2 CVs que se habían presentado ahí,
que de manera, pues habían puesto en ese sitio. Había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CURP y 10 documentos que había expedido el Instituto Nacional de Migración, que era de periodistas de origen extranjero que trabajan en México o que se habían acreditado para participar en estas conferencias del presidente de la República aquí en Salón Tesorería. Hay 4 personas más que solo aparece su fotografía, sin ningún dato más, ni su nombre, ni ningún tipo de identificación, aunque son 4 fotografías de periodistas que son de la fuente presidencial. Estos son los datos que fueron vulnerados, digamos, de estas 263 personas a las cuales se expuso de manera ilegal al dar a conocer sus datos. Vamos a platicar con Ricardo Valderas, que me pareció muy interesante cómo justo le dio seguimiento a la conferencia, y sí tiene razón en algo que dice, y me incluyo en esa, no hay muchos reporteros, y yo incluida, que no tenemos conocimiento sobre estos temas de seguridad y de ciberseguridad y de protección de datos y de estas plataformas y de las buenas prácticas en tecnologías de información y demás. Y creo que hace falta profundizar un poco más qué es lo que está pasando, porque uno, no es la primera vez que hackearían una plataforma de gobierno, eso ya lo hemos visto, sí pasa, pero aquí estamos hablando que, según lo que dice Jesús Ramírez Cuevas, fue una extracción ilegal a través de la cuenta de una persona que trabajó en presidencia desde hace más o menos 2 años, habría dejado de trabajar ahí, y desde ahí viene que se parte la investigación. Así que le agradezco muchísimo a Ricardo Valderas, que coordina periodismo en Poder Latam y México Leaks, para hablar sobre esto. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Meme, un gusto estar contigo y con tu auditorio, y pues nada, a tus órdenes aquí para lo que se ofrezca. Pues justo ayúdanos a entender esto, creo que tú tienes mayor conocimiento en el tema que nosotros, al menos que yo. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo viste más bien la lectura? ¿Es tu lectura de lo que dice el gobierno a raíz de esta filtración de datos en las redes sociales, de la que se enteran el viernes, aunque ocurre el 22 de enero? Mi lectura es que no hay una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Digo esto porque durante la conferencia matutina de Andrés Manuel se refieren a cierto grupo de hacktivistas que desarrollaron un proceso de leaking en toda América Latina, y posteriormente en la rueda de prensa que da Jesús Ramírez, pues no concuerdan. De hecho, Jesús Ramírez increpa a las personas periodistas a que le hagan esa pregunta a López Obrador, como si no se la hubieran hecho ya desde el gobierno. Por un lado eso. Segundo, que creo que de verdad debemos de procurar que todas las personas que nos dedicamos a la información tengamos nociones un poquito más profundas, no que seamos especialistas, pero que tengamos un poquito de nociones sobre qué implica que pongamos datos, porque recordemos que la Secretaría de la Función Pública en 2017 implementó un buzón para justo filtrar información respecto a mal uso del recurso público, violaciones a los derechos del medio ambiente, corrupción. Y esto también es un formulario que de hecho necesita el CAPTCHA de Google, es decir, le dan toda esa información a Google, una empresa norteamericana, para que después se sistematice en la Secretaría de la Función Pública. Bueno, eso es una debilidad. No puedes hostear tu información en servidores privativos de esa naturaleza. En segunda, nada nos asegura, como dice Jesús Ramírez, que la filtración pueda haber ocurrido desde España, debido a que existen las VPNs, que son sistemas de generación de IPs de los dispositivos. Esto quiere decir, cada dispositivo que nosotras o nosotros tenemos, es decir, celular, el computador, el iPad, tiene una dirección, es decir, un identificador único. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de los derechos digitales, la cuarta generación de los derechos humanos, implementamos también las medidas respecto a los derechos digitales, y una de estas medidas o uno de estos criterios es la secrecía en navegación de web. Sin embargo, estas son medidas que el gobierno de México no ha acatado, debido a que, por ejemplo, el navegador Tor sigue sin estar activo para ciertas páginas del gobierno, por lo cual
obligan a muchas de las personas usuarias que no quieren ser rastreadas en Internet porque su vida está en riesgo, porque son personas investigadoras y porque trabajan temas delicados, es decir, crímenes de lesa humanidad, militarización, ese tipo de circunstancias, requieren de cierta discrecionalidad al navegar. Entonces, tienen que hacer uso de VPNs. Entonces, la primera conclusión es esa. No hay una coordinación entre los niveles de gobierno y que creo que requerimos las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación en general de mayores esquemas que deberían de abonar desde las oficinas, desde nuestros empleadores y empleadoras, para constantemente estarnos capacitando en qué implicaciones tiene que el periódico tal nos mande a cubrir la mañanera y qué se va a hacer al respecto, porque si bien es cierto que las autoridades actuaron mal en estas circunstancias, desde mi perspectiva, esta es una opinión personal, no representa ni a la organización donde colaboro, ni mucho menos, pero creo que lo que debió haber sido correcto en esta circunstancia es iniciar la conferencia pidiendo una disculpa porque se violentaron los derechos de la discreción de los datos de 319 personas específicamente, de las cuales una, por lo menos tras el análisis de la base de datos a la que tuve acceso, era un civil, y el hecho de que no esté su acta de nacimiento o su INE o su pasaporte, como es el caso de las personas periodistas, no quiere decir que no haya información que no se pueda scrapear. Scrapear es un término que se utiliza, un anglicismo que se utiliza para los sistemas de digestión de datos o reconocimiento de caracteres. Es decir, hay información de estas personas, aunque no fueran todas periodistas, solo lo vuelve más alarmante porque son civiles y no deberían de estar expuestos, desde mi perspectiva. Y otro aspecto alarmante es que hay varias personas adheridas al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, que ya habrían sufrido levantamientos, acoso, violencia física, violencia verbal, persecuciones, difamación. Algunas personas... hay algunos periodistas que incluso fueron encarcelados ilegalmente durante el periodo de Felipe Calderón y bueno, no hubo una respuesta proactiva por parte de las autoridades. Previo a esta entrevista y a la que tuve con Adriana Buentello, estuve en comunicación con Frida Guerrero, que también fue víctima de esta filtración. Y bueno, ella intentó presentar una denuncia ante la FEADLE y la FEADLE le pidió llevar la filtración, es decir, que comprobara que había sido víctima del delito. Y es como no, esta es la segunda mentira de Jesús Ramírez. No hubo una actividad de buen acceso o de acceso universal a todas las personas afectadas. Pueden hablar con Frida Sofía, está en redes sociales y ha intercambiado mensajes conmigo y con Adriana Buentello al respecto. Y bueno, esta es la experiencia. No hubo una atención inmediata. Aún seguimos sin saber si es la base de datos completa. Lo que encontramos es un JSON, es una manera de sistematizar datos, que es en donde están por orden, medio de comunicación, número de teléfono, correo, carta de presentación, y como archivos anexos tenemos fotografías, es decir, una carpeta con fotografías y otra carpeta con documentos oficiales, ya sea el documento con el cual las personas solicitaron acceso a presidencia o el documento con el cual se acreditaron para la conferencia matutina. Toda esta información se encuentra pululando en la web porque el hecho de que hayan dado de bajo el acceso a la versión alfa del sistema de alimentación del formulario no quiere decir que ya no esté en Internet. De hecho, vimos 2 medios de comunicación violando la ley de datos personales, publicando información confidencial o por lo menos confidencial en términos de solo las personas propietarias de esa información pueden decidir si lo hacen público o no. Y bueno, estamos frente a una comisión de un delito por parte de las autoridades que, lejos de ser humildes y de reconocer el error, trataron de escudarse en estamos haciendo lo posible, estamos un montón de pretextos. Entonces yo creo que ahora lo que debería de preocuparnos es que todas las personas que asistieron a la mañanera deberían de estar adscritas al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, porque ya hay casos de personas que no estaban en la lista, por ejemplo, a la que tuvimos acceso a la mayoría de las personas que hacemos análisis de datos. El caso de Luis Guillermo Hernández, el periodista Luis Guillermo Hernández es uno de ellos, quien hace público en su Twitter que le hablaron por teléfono para decir que habían filtrado información. Sin embargo, él no aparece en la lista a la que yo tuve acceso. Entonces, a mí me hace creer, debido a que el JSON es un formato incompleto al que tuvieron acceso todas las personas, que se puede tratar de una exfiltración. Esto quiere decir que las personas que se dedican a comercializar de manera ilegal con este tipo de datos, lo que hacen es subir por fragmentos las bases de datos. Entonces,
las personas tienen que complementar el código con el cual se lee esta sistematización de datos. Hasta el momento tenemos a ciencia cierta el conteo general, es decir, es que se filtró información de 319 personas, entre ellas una persona civil. Las demás personas no se configura su calidad, simplemente se asume que son periodistas porque están en una lista que originalmente almacenaba información de periodistas, y los documentos que hacen públicos como documentación anexa contenían RFC, tipo de acreditación, cargo, teléfono, lugar de trabajo, dirección de vivienda, clave de lector. Esto hasta el INE tiene comerciales del por qué no debe de ser público. CURP, entidad federativa, municipio, fecha de nacimiento, firma, y este es el dato más sensible de todos, o el que a mí me parece más sensible de todos porque es un biodato, la huella dactilar e identidad de género. La huella dactilar, la hemos utilizado todas las personas que tenemos teléfono celular, por ejemplo, para activar nuestras cuentas bancarias. Esto lo vuelve un dato súper sensible y que deberían de haber ya presentado una denuncia a nombre de todas las personas. Yo en este sentido sí creo que la responsabilidad recae sobre quien cometió el ilícito, que es el gobierno federal. Debieron haber notificado a las autoridades y no lo han hecho de tal manera. Entonces, bueno, ahora mismo, debido a la confidencialidad de esta información, personalmente solo pude corroborar que había 4 personas adscritas al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas que además habían sido víctimas de esta filtración de Aquí vamos digamos, a comparar un poco, porque justo lo que le dice Jesús Ramírez Cuevas es que son 264 personas las que están en esta lista, y cuando yo justo le pregunto del RFC, él dice que no fue el RFC, sino que de la CURP ahí sacaron la homoclave, o sea, la sacan los datos de lo que vendría siendo el RFC sin la homoclave, que son los datos que circularon. Lo que dicen también de dónde salen y le llaman una extracción ilegal es que usaron la cuenta de un exfuncionario de gobierno que tenía acceso, que habría dejado de trabajar aproximadamente hace 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Me queda claro que esa no es una buena práctica, porque cuando una persona deja de trabajar en algún lugar, la razón que sea cual haya sido, inmediatamente tienes que quitar ese acceso. ¿Qué es lo que pasa ahí? Me queda claro que ahí está el principal error, si lo quieren ver así, o donde entra la falla por parte del gobierno al pues dejar abierta esta posibilidad de que cualquiera pudiera utilizar esa contraseña por no haberla retirado. Y además aquí es donde quizás muchos nos confundimos, porque dicen que estos fueron datos que se sacan ilegalmente de una plataforma de la preprogramación, o sea, no es como la buena, sino que es una que usaron como tipo espejo. Ahí quizás muchos nos enredamos un poquito. ¿Me podrías ayudar a explicar esa parte? Sí, mira, cuando estás desarrollando una nueva herramienta digital, tienes versiones alfa, beta, gamma, que no necesariamente son la versión final, pero son especies de respaldos. Personalmente tengo muchas aplicaciones que no he borrado, pero que ahí existen. Y vamos a ser justas y justos con el gobierno federal. Aun cuando hayan eliminado ese acceso, hay software especializados en descifrar caracteres, es decir, pueden correr anómalamente a todas las posibilidades de acceso. Quiere decir que pueden adivinar tanto contraseña como el usuario. Aún cuando hayan eliminado este usuario, no existe el riesgo cero en Internet, no existe. Sin embargo, claro que es una práctica de higiene eliminar todas las personas usuarias que ya no están siendo, digamos, funcionales en tu esquema. En segundo plano, normalmente no se borran las versiones alfa, beta o gamma. Se tienen hosteadas de manera local para evitar justo filtraciones por otras vías, lo cual no ha quedado claro porque las personas periodistas no tenían las herramientas suficientes para hacer preguntas muy concretas. No queda claro qué tipo de ataque es. Si, por ejemplo, se utilizó una cuenta de usuario que ya existía, pero no saben si fue la persona y solo saben que se hizo desde España, bueno, en realidad lo único que saben es que se usó una VPN y no saben si fue un ataque, porque eso es inmediato. Tú puedes saber cuando hay comportamiento anómalo en tus servidores. El comportamiento anómalo se define cuando las teclas se presionan más rápido de lo común o de lo que un humano puede realizarlo, es decir, le categorizan como circunstancia no humana. Es una categoría que algunas personas le dan. Entonces no pudieron preguntar las personas periodistas si se trató de un intento de phishing, es decir, de suplantación de identidad,
qué es lo que hacen entrever en la conferencia matutina. Sin embargo, también es cierto que las personas periodistas no están obligadas a conocer de sistemas digitales o de codificación de datos, porque su trabajo es el del periodismo. Entonces, creo que desde esa perspectiva sí debieron haber sido mucho más claros, es decir, no encontramos un comportamiento no humano en el uso del usuario y la contraseña, por lo cual fue alguien que la conocía o no, o si fue el caso contrario, se hicieron un montón de intentos hasta que se descifró la clave, hay registro de comportamiento no humano, entonces podemos hablar de un hackeo. Respecto a si es una filtración o no es una filtración, bueno, todo acto con el objetivo de conseguir información y sistematizarla para hacerla pública posteriormente podría entrar en esta categoría. Sin embargo, yo creo que es importante comentarle a la audiencia que no se trata de inhibir las filtraciones, porque hay información, por ejemplo, el caso de Odebrecht, el caso de Ayotzinapa, y en general, Bahamas Leaks, Garganta Profunda, que sin una filtración no pudiéramos saber o pudiéramos enterarnos de crímenes de lesa humanidad que comete los diferentes gobiernos del mundo. Por ejemplo, la información revelada sobre el gobierno de Israel financiando a Hamas se supo gracias a filtraciones del Departamento de Estado. Y así subsecuentemente. Entonces no se trata de inhibir que la gente tenga acceso a la verdad, esto es necesario. Lo que hay que tratar de comunicar es que ese acceso a la verdad no puede violentar los derechos de las personas, y las personas que asisten a la mañanera no están involucradas en un crimen, no tienen por qué ser víctimas de un caso de esto. Entonces corresponde a las autoridades tener esquemas de seguridad digital lo suficientemente viables como para que esto no ocurra. A mí me parece bastante alarmante que haya ocurrido 2 veces durante el sexenio y que la respuesta presidencial son los opositores. Pues sí, pero eso ocurría desde hace mucho. Tuve la oportunidad de conocer la persona que se encargaba de la seguridad digital del sexenio de Enrique Peña Nieto en una charla de TED Talk, y me decía que recibían aproximadamente 14,000 ataques cibernéticos al día. Es decir, es una frecuente. Las personas, sobre todo las personas que se dedican al comercio ilegal de información, se justo aprovechan debilidades en los sistemas para poder encontrar esto. Por eso se hace un protocolo de pen testing. Esto quiere decir que proactivamente tú estás tratando de vulnerar los sistemas para realizar una especie de análisis de, bueno, estos son las principales vulnerabilidades de tu sistema, y luego del pentesting se mejora la infraestructura para evitar este tipo de filtraciones. Otra pregunta que yo hubiera hecho es ¿qué tan frecuente hace el gobierno federal pentesting? ¿Y cuáles han sido los resultados? Porque iniciar una causa como lo intentaron con la colectiva Guacamaya, bueno, me parece desaseado, porque ellas no cometieron un delito, simplemente aprovecharon un backdoor. Es decir, el gobierno federal no quiere invertir en su infraestructura de ciberseguridad, pero además culpa a la ciudadanía que quiere tener acceso a esta información por esta debilidad, cuando en realidad ellos desde el mismo gobierno, la Secretaría de la Función Pública, están impulsando la agenda de alertadores o de filtración. Entonces me parece pues totalmente desacorde, ¿no?, a la propia política federal. Aquí hay varios temas que mencionas, Ricardo, y quisiera quizás entrar al punto del por qué. El gobierno dice que se tiene que investigar, ellos de hecho nos dan a entender que apenas van a presentar las denuncias correspondientes ante la fiscalía, aunque el hecho ocurre, o sea, nos enteramos del hecho el viernes, ellos al enterarse por las redes sociales identifican que la filtración, o más bien la extracción ocurre el 22 de enero, que no se habían dado cuenta justo porque utilizaron un acceso que tenía posibilidad, que tenía la contraseña y todo, entonces nunca les alertó ni nada, y se enteran después. Entonces en esta denuncia dicen, bueno, se van a tener que deslindar responsabilidades, todos estamos investigados, Jesús está siendo investigado, los de Red están investigados, todos están siendo investigados por parte serán investigados por parte de la Fiscalía General de la República. Pero bien dice lo que es importante, no es la primera vez que pasa, y si nos vamos a la historia de hackeos de datos personales, bueno, nos encontramos con el INE, ¿no? ¿Te acordarás cuando se filtraron estas bases de datos con el padrón? Fueron 2 veces, una cortesía de Movimiento Ciudadano y otra cortesía del PRI. Entonces, ¿qué es lo que pasa para entender esto? ¿Por qué estos datos, por qué nuestras credenciales de lector, por ejemplo, son
negocio para algunos que decían sacarla. O sea, ¿qué es lo que está atrás? Me queda claro que podría haber muchos motivos, pero ¿cómo podríamos entender que está este interés por los datos personales de simples ciudadanos, en este caso periodistas o en el caso del padrón electoral? ¿Cuál es el interés detrás de filtrar esta información? Me voy a ir despacito porque este ejemplo que pones es perfecto. Me hubiera gustado que alguien lo abordara durante la conferencia de esta tarde. Cuando Movimiento Ciudadano contrata los servicios de Amazon para hostear la base de datos de todo el padrón electoral, dejan un backdoor abierto, lo cual no quiere decir que el uso de este sistema sea débil, sino que no supieron usarlo, nunca lo reconocieron, no hay nadie en la cárcel. Esto no solo tenemos una gran historia de violación a los derechos digitales y a los derechos de la confidencialidad de nuestros datos, sino también tenemos una historia de impunidad. En segundo plano el negocio de los datos es un negocio del que poco se habla. Las tarjetas de crédito, los servicios que uno nunca solicita, pero que te hablan por teléfono. De hecho, tenemos la posibilidad de presentar quejas ante algunas instituciones de gobierno cuando un ente privado tiene acceso a nuestros datos. A todas las personas de tu audiencia habrán recibido llamadas, por ejemplo, de servicios de tarjetas de crédito, de venta de insumos, de cualquier cosa, con el objetivo de vender. Bueno, estas bases de datos de ahí se consiguen. Pero no solo eso, existe también negocio criminal detrás de todo esto. Hay falsificación de documentos con los que se hace uso del tráfico de personas, por ejemplo, y es por eso que a mí me parece tan alarmante que existan, por ejemplo, registros de huellas dactilares. Todo lo que son biodatos, pues no es como la credencial per se, ¿no? Que la puedes, simplemente tramitas otra, pero pues ¿cómo te arrancas el dedo para que ya no tengas huella digital? ¿No? Eso no es posible. Hay datos que ya no se pueden modificar, entre ellos los biodatos, el iris, la huella dactilar, el registro facial, que son datos que, por ejemplo, utilizan los bancos. Los bancos también, en su política, cuando es el uso de datos, nunca dicen que no van a comerciar con tus datos. El escándalo Cambridge Analytica, meme, es justo esto, y me gustaría que la audiencia pudiera hacer una reflexión profunda. A uno de los hombres más ricos del mundo casi se le acaba el negocio y casi termina preso justo por comerciar ilegalmente con nuestros datos personales con el objetivo de influir en las elecciones. Es decir, lo que hacía Facebook era utilizar todos los datos del formulario que tú llenas en redes sociales para generar perfiles y vendérselos a los políticos y decirles, bueno, tu público es el padrón electoral tiene este rango de edad, entonces tú le tienes que hablar a estas personas y este es el perfil de las personas. Si tú generas, además, publicidad constante, cada que estás haciendo el scroll en las redes sociales, te van a aparecer cosas que a ti te gustan, y ahí vemos claramente, por ejemplo, el uso de este tipo de información. Se volvió viral la jirafa de Ciudad Juárez, y ahora vemos a Xóchitl montada en un jeep yendo a visitar a la jirafa. Bueno, esto no es más que consecuencia de un análisis de flujo de información en redes sociales. ¿Cuál es el tópico tendencia o el trending topic, dependiendo de qué tan anglófilos seamos? Bueno, la jirafa Benito. Bueno, vamos a ver a la jirafa Benito y hacer un plan para que las personas electorales del padrón electoral puedan generar cierta empatía entre lo que estás diciendo Xóchitl Gálvez mientras está visitando a la jirafa, y de paso estás haciendo proselitismo con información que debería de ser privada. El problema es que ahora tenemos una crisis mundial sobre la definición de lo que es público y lo que es privado. ¿Cuánta gente no publica las cenas con su pareja en internet, los rostros de sus parejas en internet, los lugares a los que visita? Es decir, el uso de información implica un riesgo que las redes sociales no lo advierten porque ellas hacen negocio con esto. Bueno, de la misma manera que la industria de las redes sociales hacen dinero con nuestros datos, porque en esta vida pocas cosas son gratis, y para eso se distingue entre las causas. Si tú estás haciendo uso de sistemas privativos, les estás dando autorización a los desarrolladores y desarrolladoras de que lucren con tus datos. Para opciones de software libre, en donde la política de datos es mucho más precisa y más segura, está el software libre, ¿no? Y tenemos casos como Mastodon, por ejemplo, en donde, bueno,
tú podrás generar núcleos y no dejar entrar a personas de las que desconozcas o personas a las que no les tengas confianza. Entre tanto, todo lo demás es público porque tú firmaste de que estabas de acuerdo. Entonces, en esta crisis en la que no podemos distinguir entre lo que es público y lo que es privado, aparecen estos fenómenos que luego no sabemos cómo interpretarlos. Yo creo que diste en el clavo. ¿Qué es lo que hay detrás de una filtración de datos personales? Bueno, el negocio. Habrá que ver a quién le interesa tener datos personales de 319 personas, la gran mayoría a periodistas, y entre ellos periodistas que estaban en riesgo, meme. Y aquí entra la pregunta del millón, entendiendo que justo hay impunidad cada que ocurre un tipo de filtración de estas, o hackeos, o vulneraciones y demás. La Fiscalía General de la República tiene elementos, tiene las herramientas, tiene los dientes para poder llegar hasta las últimas consecuencias, porque a lo que dice Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez Cuevas es eso, que van a llegar hasta las últimas consecuencias y que no se va a proteger absolutamente nadie, hayan estado involucrados funcionarios o exfuncionarios. Yo siempre prefiero ser historiador que profeta, meme. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es que si lo que dijeron como tal es lo que es, no hubo un registro anómalo para acceder a la base de datos. Lo cual no quiere decir que no haya más información, ojo, ¿no? Pero sí fue una persona. Si esta persona o este grupo de personas a las que podían tener acceso a esa contraseña se compartió, ¿cómo se compartió? Es decir, hay elementos suficientes para dar con la persona. Sin embargo, hay otro elemento que a mí me pone a dudar, que es el que hayan dicho que el servidor del que tuvieron acceso al servidor del gobierno era de España. Esto quiere decir que usaron una VPN. Tenía todo el objetivo de extraer. Es decir, si tú te quieres proteger para extraer datos tan sensibles como los de periodistas en vulnerabilidad, bien podría estar intervenida la computadora de las personas encargadas de la seguridad digital de Presidencia, y de esto no se está hablando, meme. Eso me preocupa, porque justo lo que dice el gobierno no fue hackeo, sino que fue una extracción ilegal. O sea, que hay alguien con una intención que podemos asumir muchas, podemos pensar en muchas razones. Mencionaban políticas incluso por tiempos electorales y demás, tenía la intención de ir a extraer estos datos. Totalmente. Aquí hay otra pregunta que le hacen, y creo que también fue clave, al encargado de la estrategia de redes, cuando le dicen que desde el 2009 no se ha invertido, y él responde que no necesariamente invertir más quiere decir mejorar la seguridad. O sea, le daba la razón que desde el 2009 no se ha movido un peso en el presupuesto para la infraestructura digital. ¿Cómo ves eso? Mira, yo puedo estar de acuerdo en que no necesitas hacer una inversión para mejorar la seguridad digital, pero entonces necesitas un plan, necesitas haber llegado a la conferencia con no necesitamos inversión porque se hacen pen testing cada 15 días. No necesitamos inversión porque tenemos ciberpatrullajes cada semana, o de hecho yo lo haría todos los días porque pues tengo un departamento especializado para eso, ¿no? No necesitamos mayor inversión porque se está disgregando la información. Tenemos varios almacenes, varios respaldos, ciframos nuestras comunicaciones, y esto es totalmente falso. El año antepasado, cuando tuve unas charlas con el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, intercambiaban los expedientes de los periodistas y las periodistas vía correo electrónico sin cifrar. Yo personalmente me ofrecía a enseñarles a cifrar su información y me dijeron que no les parecía relevante, entonces ya no continué con el trámite. Pero me consta que son desasiados. El problema es que no podemos esperar también, meme, a que salgan a reconocer, pues descuidamos 4 años la seguridad digital del gobierno federal. Esto no lo vamos a escuchar. Pero sí es obligación de las personas periodistas decir, bueno, entonces, ¿qué elementos tienes para decir que no es necesaria esta seguridad? Porque no hay pruebas de pentesteo, no hay pruebas de ciberpatrullaje, no hay pruebas de respaldo, no hay un código en el que hagan públicas las claves de cifrado de todos los funcionarios públicos. Hoy en día todos los funcionarios públicos deberían de utilizar cifrado de información, pero con trabajos y contestan correos electrónicos. La desinformación en materia de seguridad digital no es endémica de los periodistas y las periodistas. El mismo gobierno federal carece de las herramientas mínimas. Imagínate compartir
información de expedientes de periodistas desplazados por correo electrónico es una barbaridad, meme. Y por último, quiero cerrar con esto, porque obviamente aquí necesitamos que avancen las investigaciones, pero concuerdo contigo. Siento que no hay una buena comunicación entre los integrantes, incluyendo con el presidente. El presidente dice una cosa en la mañana, Jesús dice otra cosa por la tarde, y el encargado de la estrategia digital intenta explicar, pero siento que se enreda un poco. Entendiendo todo este tema, ¿qué es lo que debería de pasar a partir de este momento? Obviamente los periodistas que se sienten agraviados, pues, o que aparecen, porque ahí sí tienes razón. Yo no sé si estoy en esa lista o no, yo no tengo idea. A lo que se le pedía al gobierno es, pues, aunque sea, pasen una lista entre los reporteros de la mañana para que nos ubiquemos quiénes están y quiénes no están, o que nos descartemos, ¿no? Porque aunque no nos avisan, tenemos la duda de si nos van a avisar o no, o sea, no podemos asegurarlo. Entonces, ante toda esta situación, ¿qué es lo que debería de pasar a partir de este momento? Porque los hackeos, conforme vamos avanzando, cada vez son más intensos. Hoy ya tenemos la inteligencia artificial, que en cualquier momento yo no sé qué va a pasar con la inteligencia artificial si no le tenemos cierto cuidado. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar? No solamente en el gobierno, sino también como buenas prácticas de usuarios, que también nuestros datos luego terminan ahí circulando por doquier. Gracias por esa pregunta. Gracias. Es que yo luego veo que Facebook te dice, no, tus datos biométricos, y estamos muy contentos del dato biométrico, y tú, sí, no pasa nada, no, iPhone, sí, no pasa nada. Y entonces por eso digo, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando ya inteligencia artificial hoy estamos a cada rato con estas aplicaciones descargándolas para que nos hagan cambios de cara y cómo estaríamos y no sé qué, y no sabemos ni la cantidad de datos que damos, no tenemos idea, no sabemos? ¿Qué podemos hacer sin ayuda del gobierno? Cambiar todos nuestros correos electrónicos, cambiar toda la documentación que esté relacionada con el registro a presidencia, solicitar a nuestros medios de comunicación que nos ayuden a presentar denuncias respecto al mal uso de nuestros datos personales. Asimismo, tomar medidas en lo familiar, avisar a nuestras familias respecto al hecho y comunicar de la manera más asertiva posible que nuestra seguridad digital está en riesgo, por lo que cualquier llamada telefónica, correo electrónico, mensaje por cualquiera de las plataformas que digan ser nosotros o nosotros o nosotras, se ponga en tela de juicio en tanto no se llegue a un resultado pericial por parte de las autoridades. Personalmente, yo avisé a mi familia, les dije, presidencia no tuvo cuidado con el manejo de los datos personales. A partir de este momento, cualquier comunicación que haga parecer que soy yo hasta que no escuchen mi voz o me vean, asuman que no soy yo, porque pueden sacar un número de teléfono, pueden hacer tantas cosas con esta información que lo mejor es ser precavidos. Posteriormente, tratar de que las autoridades pues tengan un acto de humildad y adhieran a todas las personas enlistadas, no importa que esa base de datos esté incompleta. Insisto, ya con un caso, ya no es un caso cero, con un caso que no esté en la lista original, pero que públicamente diga que se le buscó, quiere decir que hay más datos. Entonces, en tanto que, por ejemplo, el periodista Luis Guillermo Hernández no salga a decir, bueno, a mí me avisaron mal o no era, o sea, que se desdiga, entonces podemos seguir hablando de que esta información puede ir creciendo. Si estoy en lo correcto, y esto se trata de una exfiltración, es decir, una base de datos filtrada por pautas, porque, insisto, los criminales y las criminales cibernéticas suelen vender las bases de datos por fragmentos para que no haya registro de una navegación irregular, es decir, que se estén transmitiendo muchos datos. Pasó con Guacamaya, por ejemplo, tú no podías descargar los datos y ya, porque inmediatamente se notificaba el servicio de internet de que había una conexión anómala, se estaban jalando de más 7 terabytes, es muchísima información, y entonces te hablaban por teléfono y te decían, oye, está pasando esto, te están hackeando, ¿qué está pasando? Y no solo lo pueden hacer los servidores, tú misma, desde la terminal puedes ver el comportamiento de tu CPU y de tus bases de datos y de tu sistema de almacenamiento de datos. Saber generar instancias seguras para compartir información es indispensable. Aprender de uso de software libre para no estar entregándole nuestra información a todas las empresas, llámese Facebook, llámese Microsoft, llámese lo que sea, y poder hacer un uso libre verdadero de los datos. Si el gobierno quiere, pues que se adhieran a los periodistas y a las periodistas que asisten a la mañanera, al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas. Yo creo que sería útil, sin embargo, no sé por qué no lo han hecho. Insisto, hasta todavía hace una hora
se intentaba, bueno, no, casi 2 horas, e intentaban algunas personas presentar denuncia ante la FEADLE por lo ocurrido, pero la FEADLE estaba inhibiendo las denuncias, lo cual también a mí me hace creer que ahí hay algo detrás, pero pues no podemos asumir hasta que la gente no sea transparente. Si el gobierno federal no dice, vamos a meter a todos al mecanismo, vamos a notificar a las autoridades bancarias, a las autoridades migratorias, para que no se emitan documentos o que los documentos de estas personas se verifiquen 5 veces antes de cruzar frontera, porque podrían estar el día de mañana traficando con personas con nuestra información y nosotros ni enterarnos, meme. Entonces es importante por eso que nosotras actualicemos nuestra documentación y entonces aquella documentación cuando intenten pasar por la frontera, en el caso de las personas que mandamos nuestro pasaporte, bueno, vean que ese pasaporte ya está vencido e inmediatamente se identifique. Pero todo esto tiene que ocurrir a la par. Lo demás, lo del gobierno, las investigaciones, el acceso y todo eso, pues yo la verdad es que tengo poca fe. Pues Ricardo, yo te agradezco mucho que te conectaras con nosotros y que nos dieras esta perspectiva para entender y no minimizar lo que está pasando con los datos. Y bueno, vamos a esperar a ver qué avanzan las autoridades. Un abrazo y saludo a tu auditorio. Gracias por este momento y solo recordar, este no es un tema político, hay documentación de personas que está expuesta y muchas de ellas ya fueron víctimas de agresiones y ahora hay gente que puede saber en dónde vive. Ahí radica la peligrosidad. Un abrazo. Exactamente. Un abrazo, Ricardo. Estamos hablando pronto. Cuídate. Hasta luego.